Viernes, 20 de junio de 2025. Materia administrativa. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 19. Registro digital, 203-0566. Tipo, aislada. Concursos mercantiles. El artículo 338 de la Ley de la Materia vulnera el principio de seguridad jurídica. Hechos: un especialista en concursos mercantiles fue sancionado administrativamente, amonestación, por la Junta Directiva del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, al haber omitido solicitar a esa autoridad la suspensión definitiva para ejercer funciones de síndico en una determinada entidad federativa. El infractor reclamó el artículo referido en amparo indirecto bajo la premisa de que vulnera el principio de seguridad jurídica al no prever un plazo en el que la autoridad administrativa debe dictar resolución en él. Procedimiento sancionador seguido contra los especialistas en concursos mercantiles. La jueza de distrito concedió el amparo exclusivamente contra la resolución sancionadora, y dicha determinación fue revocada, vía recurso de revisión, por el Tribunal Colegiado de Circuito, el cual reservó jurisdicción a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer sobre la constitucionalidad del precepto reclamado. Criterio jurídico. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el artículo 338 de la Ley de Concursos Mercantiles vulnera el principio de seguridad jurídica por no prever un plazo en el cual la autoridad administrativa debe dictar resolución en el procedimiento sancionador seguido contra los especialistas en concursos mercantiles. Justificación. El artículo mencionado establece que la Junta Directiva resolverá sobre la amonestación, la suspensión temporal o la cancelación del registro de los visitadores, conciliadores y síndicos, dando audiencia al interesado. Sin embargo, ni ese ni otro precepto del propio ordenamiento disponen un plazo en el cual debe dictar la resolución que defina la situación jurídica del presunto infractor. Lo anterior propicia un estado de incertidumbre jurídica, pues los especialistas que cometieron alguna conducta presuntamente infractora están sujetos al procedimiento sancionador seguido en su contra de manera indefinida. Esto es, en cualquier momento la Junta Directiva podría resolver el procedimiento sancionador, completamente al margen del tiempo transcurrido entre la conducta reprochada, el inicio del procedimiento y el dictado de la resolución conducente. Ese estado de cosas pugna con el derecho de las personas a tener certeza sobre las consecuencias jurídicas de sus actos y el momento en el cual la autoridad debe agotar sus facultades sancionadoras. Primera Sala. 2 de 19. Registro digital, 203-0565. Tipo, jurisprudencia. Competencia por materia para conocer de los conflictos suscitados entre el personal de los Centros Federales de Readaptación Social y el órgano administrativo desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con motivo de la prestación de sus servicios. Corresponde al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Hechos. Las personas quejosas demandaron ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa la nulidad de las resoluciones mediante las cuales el comisionado del órgano administrativo desconcentrado Prevención y Readaptación Social dejó sin efectos el nombramiento de algunas de ellas y comunicó el cambio de adscripción de otra, a un diverso centro de readaptación social. El tribunal sobreseyó el juicio respecto de algunos, y desechó la demanda por improcedente, por lo que hace a otro, al considerar que la relación entre aquellas y la parte demandada es de naturaleza laboral, por lo que carecía de competencia por materia para conocer del asunto. Criterio jurídico. Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa es competente para conocer de los conflictos suscitados entre el personal de los Centros Federales de Readaptación Social y el órgano administrativo desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con motivo de la prestación de sus servicios. Justificación. El vínculo del personal de los Centros Federales de Readaptación Social con su empleador, órgano administrativo desconcentrado Prevención y Readaptación Social, es de carácter administrativo, pues tiene la tarea de vigilar, proteger y dar seguridad tanto a las instalaciones como a las personas recluidas, por lo que se regula en los artículos 101 y 102 de su reglamento, los que no realizan distinción, salvedad o excepción alguna, de lo cual deriva que su calidad es especial frente al resto de los servidores públicos a los cuales les son aplicables las disposiciones del derecho del trabajo. Tan es así que el artículo 8º
de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado excluye de su regulación a los empleados de los establecimientos penitenciarios. Por tanto, los conflictos suscitados con motivo de la prestación de sus servicios no deben ser sometidos a la jurisdicción del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, aun cuando su objeto sea la obtención de prestaciones de carácter laboral, toda vez que dichos servidores públicos se rigen por su normativa especial. Ahora, si su relación con el Estado es de naturaleza administrativa, aunque no exista una disposición en la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, es innegable que para dirimir los conflictos suscitados con su empleador, si bien es cierto que su artículo 3 no prevé como acto impugnable en el juicio contencioso administrativo los oficios mediante los cuales el comisionado del órgano administrativo desconcentrado Prevención y Readaptación Social comunica a la parte actora la terminación de los efectos de su nombramiento o su cambio de adscripción a un diverso centro de readaptación social, también lo es que al tribunal administrativo referido le corresponde su conocimiento, por ser el órgano más afín para ello, pues la citada medida es de naturaleza administrativa y es materia de las controversias entre la Administración Pública Federal y un particular, cuya solución le compete conforme al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Estimar lo contrario implicaría dejar a la persona quejosa en estado de indefensión al no tener un recurso efectivo para inconformarse, en violación a los artículos 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen el derecho humano de acceso a la justicia. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito. 3 de 19. Registro Digital, 203-0570. Tipo, jurisprudencia. Cosa juzgada en materia fiscal. Se actualiza cuando se declara la nulidad de una multa por existir variación entre la fundamentación citada en el requerimiento de cumplimiento de las obligaciones omitidas y la invocada en la resolución sancionadora, por lo que la autoridad está impedida para sancionar nuevamente por los mismos hechos. Hechos: una persona demandó la nulidad tanto de la multa impuesta, como del requerimiento que la precedió, con el argumento de que la autoridad demandada, al requerir el cumplimiento de la obligación omitida, la apercibió con imponerle una multa con fundamento en el artículo 82, fracción, inciso B, del Código Fiscal de la Federación, pero al emitir el acto impugnado la sustentó en el inciso D de la misma fracción. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa, TFJA, no resolvió de acuerdo con los intereses de la actora, por lo que promovió juicio de amparo directo, al estimar que debió declararse la nulidad lisa y llana conforme a la fracción 4 del artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, toda vez que el vicio detectado se tradujo en una violación de fondo, lo que impediría a la autoridad demandada sancionar nuevamente por los mismos hechos. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que cuando se declara la nulidad de una multa por existir variación entre la fundamentación citada en el requerimiento de cumplimiento de las obligaciones omitidas y la invocada en la resolución sancionadora, al actualizarse la causal de ilegalidad prevista en la fracción 4 del artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la autoridad demandada está impedida para emitir una nueva resolución en sustitución de la anulada, al surtirse la figura jurídica de la cosa juzgada, por lo que no puede sancionar nuevamente por los mismos hechos. Justificación: lo anterior, porque el requerimiento de las obligaciones omitidas que expide la autoridad hacendaria constituye el antecedente de la resolución impugnada, multa. Pues no se trata de actuaciones independientes, sino que forman parte de un mismo procedimiento. Ahora bien, la variación entre la fundamentación citada en el requerimiento y la invocada en la resolución sancionadora no da lugar a que exista una indebida fundamentación y motivación, supuesto en el que sería factible que la autoridad administrativa subsanara la irregularidad, sino de un vicio de fondo, en tanto que la autoridad fiscal ya había señalado en el requerimiento las sanciones que podrían imponerse y concretamente las porciones normativas en las cuales se sustentarían. De ahí que, al haber apoyado la sanción económica en fundamentos distintos a los que previamente se había circunscrito, significa que apreció los hechos de manera equivocada y que dejó de aplicar las normas debidas, lo que da lugar a declarar la nulidad con base en la fracción 4 del artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. En consecuencia,
la autoridad fiscal está impedida para reiterar su actuación, pues permitirlo significaría que se le coloque en la aptitud jurídica de sancionar al particular 2 veces por los mismos hechos. Lo que jurídicamente no es posible, pues el fallo anulatorio tiene el carácter de cosa juzgada. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 16º Circuito. 4 de 19. Registro Digital, 203-0594. Tipo, jurisprudencia. Ministerio Público de la Federación. Carece de legitimación para interponer queja contra el auto que concede la suspensión provisional contra la reforma del Poder Judicial. Hechos: una persona promovió amparo indirecto contra el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En materia de reforma del Poder Judicial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2024. Y solicitó la suspensión provisional para el efecto de que las autoridades responsables se abstuvieran de aplicarle dicho decreto, así como de materializar los actos de ejecución relativos al aspecto salarial, para que no se vieran afectadas sus remuneraciones y prestaciones con motivo del cargo que desempeña como integrante de la carrera judicial. El Juzgado de Distrito concedió la medida cautelar y el Ministerio Público Federal interpuso recurso de queja en su contra. Criterio jurídico. Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el Ministerio Público Federal carece de legitimación para interponer el recurso de queja contra el auto que concede la suspensión provisional contra el decreto de reforma del Poder Judicial. Justificación. Conforme al artículo 87 de la Ley de Amparo, la legitimación para interponer el recurso de revisión corresponde a la parte que resiente un perjuicio directo e inmediato con la resolución dictada en la audiencia constitucional, siendo este último el elemento fundamental para que se surta aquella, por lo que es un presupuesto que debe estudiarse de oficio, previamente a la cuestión de fondo. En el recurso de queja el recurrente debe acreditar esa misma legitimación, pues si se carece de la representación de la autoridad a quien se obliga a no actuar o a ejecutar determinada norma o acto de autoridad, o no se afectan las atribuciones de la parte en el juicio de amparo que lo interpone, la consecuencia es que el recurso debe desecharse. La legitimación que otorga la fracción 4 del artículo 5 de la Ley de Amparo al Ministerio Público Federal para interponer los recursos previstos en la propia ley, con exclusión de la materia familiar, está condicionada a que se aborde en la sentencia el tema de constitucionalidad. Por tanto, en atención a su calidad de representante social, se le reconoció legitimación para interponer el recurso de revisión cuando en la sentencia se aborde el estudio de constitucionalidad de normas generales, lo cual es un supuesto de excepción. Por ello, esa legitimación también está restringida para el recurso de queja contra la resolución que concede la suspensión provisional de los efectos o consecuencias de una norma general autoaplicativa o con motivo de su primer acto de aplicación, y en la que no se afecten sus atribuciones como titular de la investigación de los delitos y de la acción penal. Esto es, solo podrá interponer la queja cuando la determinación impugnada afecte las funciones que tiene encomendadas por obligarle a suspender determinados efectos de una norma general o del acto de aplicación. Máxime que no puede representar los intereses de las autoridades responsables a quienes se dirige la medida cautelar. Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del 18º Circuito. 5 de 19. Registro Digital, 203-0595. Tipo, jurisprudencia. Multa fiscal. Debe declararse su nulidad lisa y llana por razones de fondo, cuando exista variación entre la fundamentación citada en el requerimiento de cumplimiento de las obligaciones omitidas y la invocada en la resolución sancionadora. Al actualizarse la causa de ilegalidad prevista en la fracción 4 del artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Hechos: una persona demandó la nulidad tanto de la multa impuesta, como del requerimiento que la precedió, con el argumento de que la autoridad demandada, al momento de requerir el cumplimiento de la obligación omitida, la apercibió con imponerle una multa con fundamento en el artículo 82, fracción, inciso B, del Código Fiscal de la Federación, pero al emitir el acto impugnado la sustentó en el inciso D de la misma fracción. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa, TFJA, consideró fundado el planteamiento y declaró la nulidad para efectos de la resolución impugnada, en términos del artículo 51, fracción 2
de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Contra esa determinación la quejosa promovió juicio de amparo directo, al estimar que debió declararse la nulidad lisa y llana conforme a la fracción 4 del último precepto referido, toda vez que el vicio detectado se tradujo en una violación de fondo. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que debe declararse la nulidad lisa y llana de una multa fiscal por razones de fondo, cuando exista una variación entre la fundamentación citada en el requerimiento del cumplimiento de las obligaciones omitidas y la invocada en la resolución sancionadora. Al actualizarse la causa de ilegalidad prevista en la fracción 4 del artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Justificación, lo anterior. Porque una de las premisas que este órgano jurisdiccional ha instituido en diversos precedentes en relación con las nulidades contenidas en los artículos 51 y 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, es que cuando el vicio que contenga el acto administrativo sea material o de fondo, ya sea porque los hechos que motivaron su emisión no se realizaron, fueron distintos o se apreciaron en forma equivocada, o bien, se dictó en contravención de las disposiciones aplicables o se dejaron de aplicar las debidas, en cuanto al fondo del asunto. Los efectos de la anulación dependerán de si la resolución se originó a causa de un trámite o procedimiento de pronunciamiento forzoso, o bien, como resultado del ejercicio de una facultad discrecional. Ahora bien, en el caso concreto, la fundamentación del apercibimiento contenido en el requerimiento de las obligaciones omitidas no correspondió con la fundamentación que se citó en la resolución impugnada, lo que implica que los hechos en que ésta se sustentó se apreciaron de manera incorrecta con respecto a lo que inicialmente advirtió la autoridad hacendaria, lo que a su vez permite deducir que dejaron de aplicarse las disposiciones debidas, esto es, las precisadas en el propio requerimiento. Así, dicha inconsistencia es relevante, ya que el requerimiento de obligaciones constituye el antecedente de la resolución impugnada, pues no se trata de actuaciones independientes, sino que forman parte de un mismo procedimiento. Por lo que, al emitir la resolución, la autoridad fiscal rebasó los alcances del requerimiento, al haberla sustentado en una porción normativa distinta a la que originalmente se impondría. Luego, no existe una indebida fundamentación y motivación, supuesto en el que sería factible que la autoridad administrativa subsanara la irregularidad, porque a diferencia de lo que sucede en otros casos, en la especie, la autoridad fiscal ya había señalado en el requerimiento las sanciones que podrían imponerse y concretamente la porción normativa en la cual se sustentaría la multa. En ese contexto, al haber apoyado la sanción económica en fundamentos distintos a los que previamente se habían circunscrito, es evidente que se apreciaron los hechos de manera equivocada y se dejó de aplicar la norma debida, por tanto, su nulidad actualiza la causa de ilegalidad prevista en la fracción 4 del artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 16º Circuito. 6 de 19. Registro Digital, 203-0576. Tipo, aislada. Derechos por refrendo de licencia de funcionamiento de establecimientos que enajenan bebidas alcohólicas con los alimentos. El artículo 59 de la Ley número 150 de ingresos para el municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal 2022, que prevé el sistema para su cálculo, viola los principios de proporcionalidad y equidad tributarias. Hechos. La quejosa promovió amparo indirecto contra el artículo 59 de la Ley número 150 de ingresos para el municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal 2022, que prevé el pago de derechos por el refrendo de una licencia comercial, restaurantes con venta de cerveza, vinos y licores con los alimentos. Al considerar que no guarda un razonable equilibrio entre la cuota y el costo real del servicio. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el artículo 59 referido, que prevé el sistema para el cálculo de los derechos por refrendo de la licencia para el funcionamiento de establecimientos que enajenan bebidas alcohólicas con los alimentos, viola los principios de proporcionalidad y equidad tributarias. Justificación. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada segunda, CX-2013, décima, sostuvo que cuando se argumenta violación al principio de proporcionalidad tributaria, contenido en la fracción 4 del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
La carga de la prueba inicialmente se atribuye a la parte quejosa, a quien corresponde aportar indicios mediante elementos, hechos, datos o pruebas sobre la desproporcionalidad entre el cobro y el servicio prestado, lo que no exime a la autoridad responsable de acreditar que el cobro que implementó es proporcional y desvirtuar lo afirmado por aquella a través de su informe injustificado, así como de los medios legales que estime necesarios. En ese contexto, en el caso existe evidencia suficiente para señalar indiciariamente que es desproporcional el cobro de derechos por el refrendo de la licencia comercial, previsto en la tarifa que contempla el numeral reclamado, con el servicio prestado, pues la actividad desplegada es sencilla y uniforme. Además de que existen otras hipótesis en que actividades comerciales análogas prevén un cobro sustancialmente menor. En consecuencia, el sistema de cálculo de los derechos por refrendo de una licencia de funcionamiento es inconstitucional, pues atiende al giro del establecimiento comercial, provocando que por la misma función del Estado se causen cuotas distintas, distorsionando la naturaleza de los derechos por servicios, en los que deben ser fijas e iguales para quienes reciban servicios análogos. Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del 21º Circuito. 7 de 19. Registro Digital, 203-0585. Tipo, aislada. Instituto Nacional del Derecho de Autor, INDAUTOR. Su facultad para requerir informes y datos está vinculada a la atribución de investigación de infracciones administrativas. Hechos: el Instituto Nacional del Derecho de Autor, INDAUTOR, a petición de un particular, inició un procedimiento de requerimiento de informes y datos contra una persona moral, a quien se le requirió para que rindiera informe por escrito y, ante su incumplimiento, se tuvieron por ciertas las manifestaciones del requirente. Contra esa resolución la requerida promovió juicio de nulidad. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa declaró su nulidad al estimar que las facultades del indautor para requerir informes y datos se limitan a verificar el cumplimiento de la citada ley y su reglamento, y que el ejercicio de esas facultades es oficioso, sin que puedan ejercerse a solicitud de un particular. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la facultad del indautor para requerir informes y datos está vinculada a la atribución de investigación de presuntas infracciones administrativas, las cuales solo pueden ejercerse dentro del contexto de los procedimientos previstos en la ley relativa, instaurados de oficio o a petición de parte. Justificación. El indautor tiene facultades de investigación para detectar infracciones administrativas, las cuales puede ejercer de oficio o a petición de parte mediante los procedimientos previstos en la Ley Federal del Derecho de Autor. La facultad de requerir informes y datos no la puede ejercer de forma aislada o autónoma, sino que forma parte del conjunto de atribuciones que integran la investigación de presuntas infracciones administrativas. Ello conforme a una interpretación gramatical del artículo 210, fracción, de la referida ley, de la que se deduce que el indautor tiene facultades para 1. Investigar infracciones administrativas. 2. Realizar visitas de inspección. Y 3. Requerir informes y datos, las cuales están interrelacionadas y no pueden ejercerse de manera independiente. A partir de una interpretación teleológica de la reforma al citado artículo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2013. Se advierte que la intención del legislador fue establecer en la Ley Federal del Derecho de Autor las atribuciones del indautor para investigar infracciones administrativas, incorporando expresamente facultades como las de realizar visitas de inspección y requerir informes y datos. De su interpretación sistemática con los artículos 161 y 162 de su reglamento deriva que corresponde al indautor llevar a cabo la inspección y vigilancia para comprobar el cumplimiento de la ley y su reglamento y que, para ello, cuenta con facultades para requerir informes y datos. En ese contexto, la facultad del indautor de solicitar informes y datos está vinculada con la de investigación de presuntas infracciones administrativas, la cual solo puede ejercerse dentro de alguno de los procedimientos regulados en la ley de la materia, como pueden ser el de avenencia o de infracción en materia de derechos de autor, y no de manera aislada o autónoma. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 8 de 19. Registro Digital, 203-0589. Tipo, aislada. Juicio agrario. Los núcleos de población ejidales o comunales deben promoverlo antes de acudir al amparo indirecto. Inaplicabilidad de la tesis 2A/J 61/2001.
Hechos. Un núcleo de población comunal promovió amparo indirecto contra la inscripción de diversas actas de asamblea. El juzgado de distrito desechó de plano la demanda al estimar que el acto reclamado no se impugnó mediante el juicio agrario previamente a instar el juicio de amparo. Contra esa determinación la parte quejosa interpuso recurso de queja, al considerar que se actualiza una excepción al principio de definitividad, porque conforme a la jurisprudencia 2A/J. 61/2001, la ley agraria establece mayores requisitos y un plazo mayor para el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado que los previstos en la ley de amparo. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que los núcleos de población ejidales o comunales deben promover el juicio agrario antes de acudir al amparo. Porque la suspensión en materia agraria se rige por las mismas reglas que el juicio de amparo indirecto. Justificación. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 2A/J. 61/2001, sostuvo que los núcleos de población ejidales o comunales no están obligados a agotar el juicio de nulidad antes de acudir al amparo. En virtud de que la ley agraria establece mayores requisitos que los previstos en la ley de amparo para otorgar la suspensión. Sin embargo, esa interpretación se realizó a la luz de lo previsto en aquella ley antes de la reforma de 19 de diciembre de 2016, la cual otorgaba a los tribunales agrarios la facultad de proveer sobre la suspensión en el juicio agrario en términos de las normas correspondientes de la ley de amparo abrogada. Con posterioridad a dicha reforma, el primer párrafo del artículo 166 de la Ley Agraria obliga a los tribunales agrarios a proveer sobre la suspensión conforme a las disposiciones respectivas de la Ley de Amparo vigente a partir del 2 de abril de 2013. En consecuencia, la suspensión en materia agraria actualmente se rige por las mismas reglas que el juicio de amparo indirecto y, por ende, los requisitos son iguales. Si bien es cierto que el párrafo segundo del propio artículo 166 todavía prevé que para efectos de la suspensión en materia agraria los tribunales agrarios considerarán las condiciones socioeconómicas de los interesados para el establecimiento de la garantía inherente a la reparación del daño e indemnización que pudiere causarse con la suspensión, si la sentencia no fuere favorable para el quejoso. También lo es que con motivo de la reforma al párrafo primero esa regla se convirtió en letra muerta, por lo cual es inoperante aplicarla. De ello deriva que ya no se exigen mayores requisitos para decretar la suspensión en los juicios agrarios, pues se rige por las mismas reglas que el juicio de amparo indirecto. Esto se corrobora con la aplicación de los principios generales del derecho que también sirven para resolver problemas de antinomias aparentes conocidos como criterio de especialidad. La ley especial, en este caso la de amparo, prevalece sobre la general, así como el criterio cronológico. La norma posterior primer párrafo del artículo 166 de la Ley Agraria excluye la aplicación de la norma anterior párrafo segundo de ese numeral, lo cual da noticia de que para el otorgamiento de la suspensión los tribunales agrarios deben acudir solo a los requisitos establecidos en la ley de amparo vigente, por lo que actualmente es inaplicable la tesis de jurisprudencia 2A/J. 61/2001. Segundo Tribunal Colegiado del 24º Circuito. 9 de 19. Registro digital, 203-0593. Tipo, aislada. Legitimación en el recurso de revisión en amparo indirecto. La tiene la Unidad de Substanciación y Resolución del órgano interno de control del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa para impugnar la suspensión definitiva otorgada, aun cuando haya ejercido funciones materialmente jurisdiccionales en un procedimiento de responsabilidad administrativa. Aplicación de la jurisprudencia 2A/J. 89/2006. Hechos. Una servidora pública promovió amparo indirecto contra el acuerdo en el que le impusieron medidas cautelares derivadas de un procedimiento de responsabilidad administrativa seguido en su contra. El juzgado de distrito concedió la suspensión definitiva del acto reclamado, por lo que la Unidad de Substanciación y Resolución del órgano interno de control del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, como autoridad sustanciadora, interpuso recurso de revisión. Inconforme, la parte quejosa interpuso recurso de reclamación. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito considera que la Unidad de Substanciación y Resolución del órgano interno de control del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa sí está legitimada para interponer el recurso de revisión contra la suspensión definitiva del acto reclamado, otorgada en el amparo indirecto.
Justificación. La autoridad sustanciadora del órgano interno de control aludida no es un tribunal jurisdiccional formalmente, sino una autoridad administrativa. Y entre sus facultades tiene la de sustanciar los procedimientos de responsabilidad administrativa seguidos contra los funcionarios públicos, cuyo objetivo es cuidar que el servicio público se preste con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, como una cuestión de interés colectivo y orden público. Con la determinación del juzgado de distrito mediante la cual se suspende, modifica o revoca un acto emitido en cumplimiento de esas facultades o atribuciones que constitucional y legalmente le corresponden. La autoridad sufre una afectación, por lo que resulta válida su defensa a través del medio de impugnación correspondiente, mediante el cual pretende que su acto subsista. Sin que sea óbice que el acto reclamado surja de un procedimiento administrativo de responsabilidad llevado en forma de juicio, en el que dicha autoridad actúa como autoridad materialmente jurisdiccional. Dado que si bien hay neutralidad, imparcialidad e independencia en sus decisiones, también hay interés en salvaguardar los principios de legalidad, honradez, imparcialidad y eficacia en el desempeño de las funciones, cargos y comisiones de los servidores públicos, a través de la defensa de sus actos, objetivo constitucional que es muy diferente de la que corresponde a los tribunales judiciales. Todo esto, atento a la jurisprudencia 2A/J89/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro Consejo de la Judicatura del Estado de Guerrero. Está legitimado para interponer el recurso de revisión en amparo indirecto, aun cuando haya ejercido funciones materialmente jurisdiccionales en el procedimiento administrativo de responsabilidades seguido contra un servidor judicial. Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del 17º Circuito. 10 de 19. Registro Digital, 203-0609. Tipo, aislada. Suspensión provisional en amparo indirecto. Procede contra la negativa del Instituto Estatal de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua a reinscribir a un integrante de la Secretaría de Seguridad Pública en la licenciatura que cursa como parte de la capacitación del servicio profesional de carrera, al estar suspendido temporalmente del cargo como medida cautelar decretada en un procedimiento administrativo disciplinario. Hechos. Un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua promovió amparo indirecto contra la negativa del Instituto Estatal de Seguridad Pública local de permitirle la reinscripción al segundo semestre de la licenciatura de Criminología y Política Criminal, al haber sido suspendido temporalmente de su cargo en términos del artículo 203, fracción V, de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua. El juzgado de distrito negó la suspensión provisional solicitada. Inconforme con esa determinación, el quejoso interpuso recurso de queja al estimar que dicha medida temporal fue decretada en un procedimiento administrativo disciplinario y no como una sanción. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que procede la suspensión provisional con efectos restitutorios contra la negativa referida. No obstante que el quejoso fue separado temporalmente del cargo como consecuencia de una medida cautelar decretada en un procedimiento administrativo disciplinario. Justificación. Con la concesión de la suspensión provisional se cumplen los mandatos previstos en los artículos 128, 138, párrafo primero y 147, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Además, conforme a los artículos 175, 181, 183 y 203, fracción V, de la ley estatal señalada. La suspensión en el desempeño del servicio solo obedece a una medida cautelar decretada en el procedimiento administrativo disciplinario con el objeto de no afectar el servicio a la institución o a la realización de la investigación correspondiente, esto es, únicamente se dio inicio al procedimiento del régimen disciplinario, sin que exista interrupción de la relación administrativa con la institución. Por tratarse de una suspensión temporal, no de una remoción, como lo prevé el diverso 183 de la propia ley. Máxime que de no permitirle continuar con sus estudios de licenciatura se contravendrían disposiciones de orden público, pues se le impediría continuar con su profesionalización. Proceso permanente y progresivo de formación, conforme a los artículos 108. 109 y 110 del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua y sus municipios.
Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del 17º Circuito. 11 de 19. Registro Digital, 203-0558. Tipo, jurisprudencia. Aguas nacionales. La vigencia de las prórrogas de los títulos de concesión para su explotación, uso y aprovechamiento inicia el día siguiente al en que fenece el plazo previamente otorgado. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al determinar cuándo inicia la vigencia de la prórroga de los títulos de concesión en materia de aguas nacionales. Mientras uno consideró que comienza en la fecha indicada para ello en el título prorrogado, conforme al artículo 9, párrafo segundo, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Otro estimó que inicia a partir del día siguiente del en que se practica la notificación de esa prórroga, en términos del artículo 25, párrafo segundo, de la Ley de Aguas Nacionales. Criterio jurídico. La vigencia de la prórroga de un título de concesión para la explotación, uso y aprovechamiento de aguas nacionales inicia a partir del día siguiente al en que fenece el plazo previamente otorgado. Justificación. El régimen de concesiones establecido en la Ley de Aguas Nacionales prevé un procedimiento que impone al concesionario la carga de expresar con cierta anticipación su interés en la prórroga del suministro y permite a la autoridad planificar las asignaciones, de manera que la prórroga de una concesión permita la continuidad en su aprovechamiento. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 12 de 19. Registro Digital, 203-0564. Tipo, jurisprudencia. Autoridad para efectos del juicio de amparo. Tiene tal carácter la persona física o moral que ejecuta el arrastre y remisión de un vehículo automotor a un depósito, con motivo de la emisión de una boleta de infracción impuesta por personal de la Guardia Nacional. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si el retiro de circulación de un vehículo automotor, mediante el arrastre y remisión al depósito respectivo efectuado por una persona moral o física, con motivo de la emisión de una boleta de infracción impuesta por personal de la Guardia Nacional, es un acto equiparable al de una autoridad para efectos del juicio de amparo. Mientras que uno estimó que los actos reclamados provenían de una autoridad con ese carácter, en virtud de que el arrastre del vehículo constituía un servicio público a cargo del Estado. El otro consideró que no constituía un acto de autoridad, porque la empresa señalada como responsable no actuó de manera unilateral, sino como auxiliar de la autoridad estatal. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que el retiro de circulación de un vehículo automotor, mediante el arrastre y remisión al depósito respectivo, con motivo de la emisión de una boleta de infracción impuesta por personal de la Guardia Nacional, ejecutado por una persona moral o física, debe ser considerado un acto de particular equiparable al de autoridad para efectos del juicio de amparo. Justificación. Conforme a la jurisprudencia 2A/J 40/2023, 11ª, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los actos de particular equivalentes a los de autoridad podrán ser reclamables en amparo cuando cumplan con las siguientes características. 1. Que realice actos equivalentes a los de autoridad, esto es, que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatoria, o bien, que omita actuar en determinado sentido. 2. Que afecte derechos, creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas. Y 3. Que sus funciones estén determinadas en una norma general que le confiera las atribuciones para actuar como una autoridad del Estado, cuyo ejercicio, por lo general, tenga un margen de discrecionalidad. La ejecución obligatoria de una orden de retiro de la circulación formulada por una autoridad, elemento de la Guardia Nacional, cuyo actuar deriva de la regulación y operación facultativa otorgada por la ley y reglamentos de la materia, cumple con los 3 requisitos mencionados. El retiro de la circulación forma parte del procedimiento que inicia con la revisión y detección de irregularidades o infracciones, continúa con la amonestación verbal, escrita, y finalmente, con el arrastre y remisión del vehículo automotor a un depósito permisionado, el cual solo podrá ser liberado y, en su caso, recuperado una vez que se cumplan los requisitos establecidos en la propia normatividad. Entre ellos,
el pago de tales servicios considerados así por el artículo 64 del reglamento. De los servicios auxiliares al autotransporte federal de arrastre y salvamento y de depósito de vehículos. De ahí que son susceptibles de ser considerados actos de autoridad por equiparación. No puede considerarse que sea una actuación entre particulares, pues no existe una relación de coordinación o de prestación de servicios privados. Tampoco puede convenirse que es un simple auxilio prestado por el permisionado a la autoridad. En la medida en que se trata de la ejecución de un acto que forma parte del procedimiento de verificación y sancionador que puede afectar derechos creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas concretas. Aunado a que el actuar del permisionario se encuentra regulado en una norma general. Pleno regional en materias administrativa y civil de la región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 13/19. Registro digital, 203-0567. Tipo, jurisprudencia. Conflictos posesorios individuales sobre la tenencia de tierras de uso común. La jurisprudencia 2A/J 28/2005 es inaplicable para dirimirlos. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si conforme a la jurisprudencia 2A/J 28/2005 es posible judicializar ante el Tribunal Agrario conflictos posesorios individuales sobre tierras de uso común que no han sido formalmente parceladas por la Asamblea General. Pero sí de facto. Mientras que uno consideró que el Tribunal Agrario no puede pronunciarse sobre tierras de uso común y excluyó que de manera directa se dirima en sede jurisdiccional ese conflicto posesorio. El otro reconoció dicha atribución porque no debía restringirse el acceso a la justicia para dirimir ese tipo de problemas posesorios que se presentan en los núcleos de población agraria. Criterio jurídico. Los conflictos posesorios individuales para determinar el mejor derecho a poseer, referidos en la mencionada jurisprudencia 2A/J 28/2005 versan sobre los derechos posesorios de parcelas de ejidatarios o comuneros que cuenten con un título regular o de los que solo tengan un título suficiente para tener derecho a poseer. Transmitido por su titular, aunque no se haya formalizado o reconocido ante las autoridades agrarias, por lo que no comprende a las tierras de uso común. Justificación. En la jurisprudencia 2A/J 28/2005 la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abordó la problemática relativa a conflictos posesorios sobre predios originariamente parcelados entre personas que carecían de derechos agrarios reconocidos, título regular o formal, y determinó que en estos casos resultaba necesario examinar la calidad de la posesión, lo que implicaba determinar el mejor derecho a poseer las parcelas ejidales y comunales, esto es, sobre parcelas susceptibles de transmisión entre sus titulares, aunque se realizaran en forma irregular. Así, este tipo de conflictos no comprende a las tierras de uso común, porque su propia naturaleza impide realizar transmisiones individualizadas ya que su titularidad reside en la Asamblea General de Ejidatarios o Comuneros, según sea el caso. Lo considerado con relación a los conflictos posesorios abordados y lo sostenido sobre la posibilidad de resolver a través de una declaratoria del derecho para mejor poseer a partir del título o atendiendo a la causa generadora de la posesión, es inaplicable a los conflictos posesorios sobre tierras de uso común. Pleno regional en materias administrativa y civil de la región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 14/19. Registro digital, 203-0582. Tipo, jurisprudencia. Impuesto al activo. El artículo 3 transitorio de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única no establece un límite temporal de 10 años para solicitar la devolución de las cantidades que se hubieran enterado en dicho gravamen en los 10 ejercicios inmediatos anteriores al ejercicio de 2008. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si el artículo 3 transitorio citado establece un límite temporal de 10 años para solicitar la devolución de las cantidades que se hubieran pagado por concepto de impuesto al activo en los 10 ejercicios inmediatos anteriores a aquel en que efectivamente se pague el impuesto sobre la renta. Mientras que uno estimó que conforme a dicha disposición transitoria la solicitud de devolución tiene ese límite temporal.
El otro determinó lo contrario porque la expresión los 10 ejercicios inmediatos anteriores en que se haya pagado el impuesto al activo se refiere a los ejercicios anteriores a 2008 en los que se pagó dicho tributo y respecto de los cuales se puede solicitar la devolución, pero no al plazo para solicitarla. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que el artículo 3 transitorio de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única no establece un límite temporal de 10 años para que las personas contribuyentes soliciten la devolución de las cantidades que hubieran enterado en el impuesto al activo en los 10 ejercicios inmediatos anteriores a aquel en el que efectivamente se pague el impuesto sobre la renta. Justificación. Del análisis del artículo transitorio referido, de su proceso legislativo y conforme a la línea jurisprudencial que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en materia de devolución del impuesto al activo, se concluye que no existen elementos de los que derive un límite temporal de 10 años. Por una parte, de la literalidad del artículo no se advierte previsión en dicho sentido y, por otra, en relación con su contenido únicamente se ha establecido que el ejercicio base a considerar para efectos de la mecánica de devolución. En cuanto al cómputo de los 10 ejercicios inmediatos anteriores por los cuales se puede solicitar, será el primero a partir de 2008 en el que efectivamente se pague el impuesto sobre la renta. Y el último que podrá tomarse en cuenta será el correspondiente al ejercicio fiscal de 2017. Aunado a que sobre la oportunidad para ejercer el derecho a dicha devolución, la Suprema Corte ha considerado que conforme al quinto párrafo del referido artículo 3 transitorio, la temporalidad está sujeta al ejercicio fiscal en el que se entera el impuesto sobre la renta, teniendo hasta el 31 de diciembre de ese ejercicio para solicitarla. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 15 de 19. Registro Digital, 203-0584. Tipo, jurisprudencia. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Es inexistente el cargo de subdirectora de lo contencioso y, por tanto, quien se ostente como tal carece de legitimación para interponer el recurso de revisión fiscal, legislación vigente en 2023. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si quien se ostenta como subdirectora de lo contencioso del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, está legitimada para interponer el recurso de revisión fiscal, en representación de la persona titular de la Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales, conforme al Estatuto Orgánico publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 2023, y el Manual de Organización General reformado, por última vez, el 11 de octubre de 2018. Criterio jurídico. La normatividad vigente en 2023 no prevé la existencia del cargo de subdirectora de lo contencioso en el ISSSTE y, por tanto, quien lo ostente carece de legitimación para interponer el recurso de revisión fiscal en representación de la persona titular de la Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales. Justificación. Del análisis del referido estatuto orgánico no se advierte el cargo de subdirectora de lo contencioso, ni que quien lo ostente pueda suplir a la persona titular de la dirección jurídica, quien es la encargada de la defensa jurídica del instituto. En consecuencia, quien ocupe dicho cargo carece de legitimación para interponer el recurso de revisión fiscal en representación de la persona titular de la Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales. No puede considerarse que el Manual de Organización General del Instituto le confiere dicha legitimación, toda vez que lo previsto en ese ordenamiento relativo a la subdirección de lo contencioso quedó derogado tácitamente con la emisión del aludido Estatuto Orgánico, conforme a su artículo 3 transitorio, ya que su contenido se opone. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 16 de 19. Registro Digital, 203-0605. Tipo, jurisprudencia. Sentencias del juicio contencioso administrativo. Adquieren firmeza en el momento en el que se emiten las ejecutorias de los medios extraordinarios de defensa hechos valer en su contra. Aplicabilidad de la jurisprudencia 2A/J. 81/2017, décima. Hechos.
Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar el momento en el que las sentencias de nulidad del Tribunal Federal de Justicia Administrativa adquieren la calidad de cosa juzgada cuando se accionan en su contra los medios extraordinarios de defensa correspondientes. Mientras que uno consideró que quedan firmes al emitirse las ejecutorias de estos medios de defensa, el otro sostuvo que ello ocurre al notificarse a las partes dichas ejecutorias. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que las sentencias de nulidad del Tribunal Federal de Justicia Administrativa adquieren firmeza en el momento en el que se emiten las ejecutorias de los medios extraordinarios de defensa accionados en su contra. Justificación. En la ejecutoria de la que derivó la jurisprudencia 2A/J 81/2017, décima. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó el artículo 53, fracciones y 2 y 3 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de junio de 2016. Determinó que las sentencias de nulidad emitidas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa quedan firmes desde el momento en el que se emiten las ejecutorias correspondientes a los medios extraordinarios de defensa procedentes en su contra amparo directo y o revisión fiscal, pues la calidad de cosa juzgada depende de lo que dice la ley y no de la conducta que puedan desplegar la sala o las partes. Como esas porciones permanecieron intocadas por la reforma citada, las consideraciones del alto tribunal, cuya naturaleza es vinculante porque corresponden al eje toral de su estudio, continúan vigentes y llevan a concluir que el criterio referido sigue siendo aplicable. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 16 de 19. Registro Digital, 203-0605. Tipo, jurisprudencia. Sentencias del Juicio Contencioso Administrativo. Adquieren firmeza en el momento en el que se emiten las ejecutorias de los medios extraordinarios de defensa hechos valer en su contra. Aplicabilidad de la jurisprudencia 2A/J 81/2017, décima. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar el momento en el que las sentencias de nulidad del Tribunal Federal de Justicia Administrativa adquieren la calidad de cosa juzgada cuando se accionan en su contra los medios extraordinarios de defensa correspondientes. Mientras que uno consideró que quedan firmes al emitirse las ejecutorias de estos medios de defensa, el otro sostuvo que ello ocurre al notificarse a las partes dichas ejecutorias. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que las sentencias de nulidad del Tribunal Federal de Justicia Administrativa adquieren firmeza en el momento en el que se emiten las ejecutorias de los medios extraordinarios de defensa accionados en su contra. Justificación. En la ejecutoria de la que derivó la jurisprudencia 2A/J 81/2017, décima. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó el artículo 53, fracciones y 2 y 3 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de junio de 2016. Determinó que las sentencias de nulidad emitidas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa quedan firmes desde el momento en el que se emiten las ejecutorias correspondientes a los medios extraordinarios de defensa procedentes en su contra amparo directo y o revisión fiscal, pues la calidad de cosa juzgada depende de lo que dice la ley y no de la conducta que puedan desplegar la sala o las partes. Como esas porciones permanecieron intocadas por la reforma citada, las consideraciones del alto tribunal, cuya naturaleza es vinculante porque corresponden al eje toral de su estudio, continúan vigentes y llevan a concluir que el criterio referido sigue siendo aplicable. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 17 de 19. Registro Digital, 203-0606. Tipo, jurisprudencia. Sentencias del Juicio Contencioso Administrativo. Momento a partir del cual debe computarse el plazo para cumplirlas cuando se haya interpuesto un medio extraordinario de defensa en su contra. Aplicabilidad de la jurisprudencia 2A/J
81/2017, décima. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar el plazo para acatar las sentencias de nulidad del Tribunal Federal de Justicia Administrativa cuando se accionan en su contra los medios extraordinarios de defensa correspondientes. Mientras que uno consideró que transcurre desde que se emiten las ejecutorias de los medios de defensa. El otro sostuvo que se computa hasta que surte efectos la notificación del acuerdo de recepción de los testimonios de dichas ejecutorias. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que el plazo para cumplir las sentencias de nulidad del Tribunal Federal de Justicia Administrativa debe computarse a partir de que surte efectos la notificación del acuerdo por el que la Sala notifica a la autoridad demandada las ejecutorias de los medios extraordinarios de defensa accionados en su contra. Justificación. En la tesis de jurisprudencia 2A/J 81/2017, décima. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que los 4 meses previstos legalmente para cumplir las sentencias de nulidad dictadas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa se computan desde que surte efectos la notificación del acuerdo por el que la Sala notifica a la autoridad demandada u obligada las ejecutorias de los medios extraordinarios de defensa accionados en su contraamparo directo y o revisión fiscal, porque en ese momento dicha autoridad queda enterada de lo que va a cumplir. Los artículos relacionados con el plazo en cita, 52, párrafo segundo, 53, párrafo último, y 57, fracción 2, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Fueron reformados mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de junio de 2016, pero el legislador no modificó la forma de computar dicho plazo. Los cambios se dirigieron a despejar confusiones que la anterior redacción provocaba sobre su duración y los efectos de la certificación de firmeza que emitía la persona secretaria de acuerdos. Por tanto, las razones de la tesis jurisprudencial señalada deben seguirse aplicando y, por ende, el criterio que contiene continúa vigente. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 18 de 19. Registro Digital, 203-0608. Tipo, jurisprudencia. Suspensión provisional en amparo contra licencias de construcción. La jurisprudencia PC 3A. J/58A, décima. No puede ser considerada una regla general para definir los efectos de la medida cautelar. Hechos. Se configuró una contradicción de criterios entre tribunales colegiados de circuito al resolver sobre los efectos de la suspensión provisional contra licencias de construcción de una misma obra en curso. Particularmente en cuanto a la posibilidad de su paralización con motivo del alcance y aplicabilidad de la jurisprudencia PC 3A. J/58A, décima, de rubro, suspensión en el amparo contra los efectos y consecuencias de la licencia para realizar una construcción vertical. De resultar procedente, sus efectos solo deben comprender la paralización de la obra y, en su caso, que la autoridad no expida el certificado de habitabilidad. Pero no debe extenderse a las autorizaciones de actos traslativos de dominio, preventa y compraventa, entre otros, ni sus inscripciones registrales. Mientras un tribunal aplicó sin más dicha jurisprudencia y así ordenó paralizar la obra, el otro consideró necesario valorar la pertinencia de su aplicabilidad conforme a las particularidades del caso, lo que le llevó a imprimir efectos diferentes a los señalados en dicha tesis. Criterio jurídico, la jurisprudencia PC 3A. J/58A, décima. No puede considerarse como una regla general y obligatoria para definir los efectos de una suspensión provisional en amparo en todos los casos en que se reclaman licencias de construcción. Por lo que no puede definir anticipada ni automáticamente el alcance de la protección cautelar. Justificación. La referida jurisprudencia se construyó con base en una problemática muy particular, cuya ejecutoria no sentó una regla general sobre los efectos de toda suspensión provisional en amparo contra licencias de construcción. Sus alcances están delimitados por las circunstancias y los planteamientos concretos que ahí se analizaron y así, al margen de la redacción de su rubro. Dicha tesis no puede interpretarse como una definición invariable aplicable a todos los casos en los que se reclaman licencias de construcción.
Su aplicación automática o generalizada desvirtuaría la función cautelar de la suspensión en el juicio de amparo, cuyo fin es evitar daños irreparables y preservar la materia del juicio, y que debe atender al principio de efectividad de la tutela cautelar, que exige considerar tanto la naturaleza del acto reclamado, como las razones que justifican su concesión y las circunstancias del caso. Por tanto, los efectos de la suspensión deben definirse mediante un análisis casuístico y proporcional que justifique la protección provisional necesaria, sin que el uso referencial de la jurisprudencia PC 3A J/58A, décima, sustituya dicha valoración y restrinja de antemano el diseño de los efectos cautelares conforme a las circunstancias del caso. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 19 de 19. Registro Digital, 203-0610. Tipo, jurisprudencia. Tierras de uso común. Su tenencia individual es susceptible de tutela judicial ante el Tribunal Agrario. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si conforme a la jurisprudencia 2A/J. 28/2005 es posible judicializar ante el Tribunal Agrario conflictos posesorios individuales sobre tierras de uso común que no han sido formalmente parceladas por la Asamblea General, pero sí de facto. Mientras que uno consideró que el Tribunal Agrario no puede pronunciarse sobre tierras de uso común y excluyó que de manera directa se dirima en sede jurisdiccional ese conflicto posesorio. El otro reconoció dicha atribución porque no debía restringirse el acceso a la justicia para dirimir ese tipo de problemas posesorios que se presentan en los núcleos de población agraria. Criterio jurídico: la tenencia de tierras de uso común, no asignadas en lo individual o parceladas formalmente, puede ser tutelada mediante asimilación a la figura civil de la acción interdictal de retener o recuperar la posesión ante el Tribunal Agrario, para obtener una decisión que proteja interina o provisionalmente al afectado, en tanto no se determine por la Asamblea General de Comuneros su destino. Justificación: la tutela de la posesión irregular sobre tierras de uso común o no parceladas formalmente no fue objeto de la jurisprudencia 2A/J. 28/2005 que resuelve sobre tierras parceladas o asignadas individualmente. Por ello, lo resuelto sobre esos conflictos posesorios y la posibilidad de resolverlos a través de una declaratoria del derecho para mejor poseer, a partir del título o atendiendo a la causa generadora de la posesión formalmente, es inaplicable para dirimir la tenencia individual e irregular de tierras que, por su naturaleza, no pueden ser objeto de transmisiones. Sin embargo, la falta o ausencia de asignación o parcelamiento de las tierras de uso común no implica que esa posesión carezca de protección constitucional y jurídica, ni que los tribunales agrarios estén impedidos para resolver disputas sobre la tenencia individual de tierras de uso común. No puede tolerarse que entre los sujetos de derecho agrario se reconozca o tolere la posibilidad de arrogarse la justicia por sí mismos, o ejerzan violencia frente a despojos o perturbaciones de la posesión o de tentación de hecho que tengan sobre las parcelas. Por el contrario, la protección constitucional de la posesión y el acceso a la justicia agraria, mediante tribunales especializados que diriman los conflictos relacionados con la tenencia de las tierras ejidales o comunales, o de las controversias en materia agraria entre sujetos de derecho agrario, así como los que se susciten entre estos y los órganos del núcleo de población. Artículo 18, fracciones V y B. De la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, permite acudir a instituciones de derecho civil afines mediante su adecuación al régimen agrario. Entre las acciones posesorias civiles el sistema jurídico reconoce los interdictos de retener o recuperar la posesión que permiten decidir interinamente sobre la actual y momentánea posesión o sobre el hecho de la tenencia, mediante el dictado de una sentencia judicial que proteja al afectado, pero no es su materia definir cuestiones de propiedad ni de posesión definitiva. Por ende, la decisión del Tribunal Agrario no invade ni sustituye las atribuciones inherentes e indelegables que residen en la Asamblea General de Comuneros o ejidatarios para determinar el destino de sus tierras o realizar su asignación. No obstante, mientras ello ocurra y, en su caso, se dirima una acción que resuelva sobre la legalidad de la determinación del órgano supremo ejidal o comunal, debe reconocerse que mediante asimilación a la figura civil, los interdictos de retener o recuperar la posesión constituyen la vía judicial adecuada para solucionar este tipo de conflictos.
Esta vía armoniza la exigencia constitucional de dar solución a los conflictos mediante los tribunales especializados y no invade o sustituye las atribuciones de la Asamblea mediante la tutela provisoria del Estado de hecho que tenían las partes antes de la vulneración o perturbación que se reproche en el juicio. Pleno regional en materias administrativa y civil de la región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México.